Como ya sabéis, hemos estado celebrando estos 3 días en Burgos el Encuentro Nacional de Jueces de Menores, es decir, jueces procedentes de toda España con competencia en materia de menores infractores. Hemos tratado diferentes temas, diferentes mesas y voy a tratar de dar unas pinceladas de lo que me ha parecido más importante de lo que hemos discutido y tratado. Como sabéis, hemos hablado al respecto de, como no puede ser de otra manera, de los delitos contra la libertad sexual en la jurisdicción de menores y hemos constatado lo que dicen las estadísticas, fundamentalmente a partir de las memorias de la Fiscalía General del Estado, que es quien mejores estadísticas lleva al respecto, junto con las del Instituto Nacional de Estadística, pues que evidentemente los delitos sexuales en menores infractores han crecido de forma importante. También hemos podido constatar que la delincuencia sexual de adolescentes no se puede equiparar a la delincuencia de adultos, que tiene unos perfiles especiales. De ahí nuestra preocupación por el registro de agresores sexuales. Como os digo, pongo en vuestro conocimiento que cuando un menor de edad comete un delito contra la libertad sexual, pasa a formar parte de un delito de un registro de agresores sexuales y la inscripción dura 10 años. Daros cuenta que nos encontramos con personas que están en periodo de formación de su personalidad y en periodo de elegir su futuro profesional. De ello, el hecho de que están inscritos en estos registros les impide desarrollar determinados estudios. Vosotros diréis, bien, han cometido un delito de tipo sexual, pero os insisto, los delitos de tipo sexual que cometen los menores adolescentes tienen poco que ver con los delitos de adultos. La delincuencia sexual en los menores tiene una tipología especial a la de los adultos. Sí que tenemos agresores sexuales que lo van a ser de libro, de los que van a continuar, pero luego tenemos otra serie de conductas que no se parecen en nada, que son fruto de la adolescencia, de la falta de control de impulsos, de las conductas exploratorias a nivel sexual, de la poca asertividad que tiene. Entonces, los jueces lo que nos gustaría es poder participar en la determinación del tiempo en el que deben estar inscritos esas personas en los registros. También nos ha preocupado el tema de no se puede hablar de delitos sexuales, pero sí de conductas antisociales en materia de sexualidad cometidas por menores de 14 años, que hoy en día escandalizan en los medios de comunicación, es decir, niños que atentan contra la libertad sexual de otros niños por debajo de los 14 años. Como sabéis, los juzgados menores infractores son a partir de los 14 años. Estas conductas nos preocupan y entendemos que debe de haber una intervención con este tipo de conductas, incluso una intervención que pueda tener algún tipo de control judicial, pero creemos que el proceso penal del menor no es adecuado para tratar a este tipo de menores. Ello no quiere decir que no tengan que tener el tratamiento específico. Son conductas que bien nos escandalizan por lo que significan, pero que tampoco son tan habituales como podemos pensar, aunque sí que es cierto que en los últimos años se han incrementado debido a la defectuosa educación en materia sexual y a una hipersexualización que hay y el acceso que tienen las menores a la sexualidad, que es a través de las redes y a través de la pornografía. Por otra parte, hemos tratado el tema de la justicia restaurativa en el campo de la jurisdicción de menores y creo que es muy importante porque la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor, que es la ley que regula el proceso del menor penal infractor, es la única ley en España procesal penal que tiene incorporada la justicia restaurativa al texto legal. Es decir, que hay artículos que nos permiten acudir a la justicia restaurativa. Queremos dejar de hablar de mediación para pasar a hablar de justicia restaurativa, que es mucho más. Justicia restaurativa es aplicar en casos no muy graves, en los que no haya violencia e intimidación en las personas, pues otro tipo de resoluciones alternativas del conflicto que no sea acudir al juicio, al proceso penal. Pero en contrapartida, con ello el chaval comete algún tipo de obra restaurativa a favor de la sociedad, y en eso el Ayuntamiento de Burgos y muchas entidades colaboradoras de Burgos nos proporcionan la posibilidad de que menores que han cometido algún tipo de ilícito de menos entidad, en lugar de llegar a juicio y solucionarlo con una sentencia de condena, con una medida, lo podamos solucionar en la fase de investigación, pero no solamente con una palmadita en la espalda y no lo vuelvas a hacer, sino aplicándoles algún tipo de reparación, participando de voluntario en alguna asociación o colaborando con el ayuntamiento en la limpieza de algún mobiliario. Es una realidad en Burgos. De todas maneras, la justicia de menores es el ámbito idóneo, el de menores infractores, el ámbito idóneo para que se ponga en marcha la justicia restaurativa. Y hemos tratado a lo largo de toda esta mañana cuestiones referidas
a las implicaciones jurídicas, psicológicas, criminológicas del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Por qué hemos tratado en una jornada de jueces de menores el TDAH? Pues por lo siguiente, porque en la práctica forense, en el funcionamiento de los juzgados, es habitual ver en los informes de los equipos técnicos que nos encontramos con menores que están diagnosticados de TDAH, que están diagnosticados y que incluso a veces se diagnostican durante el cumplimiento de la medida judicial y durante el proceso que están en el menor. Entonces, somos conscientes de que son menores que tienen unas características especiales. Son menores que están en proceso de formación de su personalidad y tienen un defectuoso desarrollo a nivel neurológico. No defectuoso, quiero decir, un incompleto desarrollo a nivel neurológico, y ello motiva determinadas respuestas que en el ámbito de la adolescencia se ponen mucho más de manifiesto. La desatención, la autoestima, que la tienen muy baja, la impulsividad, el actuar antes de pensar. Todo este tipo de características de las personas que tienen diagnosticado el TDAH, pues claro, en un adolescente se vuelven mucho más visibles, porque estamos conjuntamente en una época evolutiva de su personalidad. Entonces hemos reflexionado sobre la necesidad de un tratamiento específico de este tipo de menores, con un tratamiento específico que implique, más allá del tratamiento farmacológico, un tratamiento a nivel de la comunidad, a nivel de la familia, a nivel personal, psicopedagógico, que permita recuperar, no digo yo recuperar, pero educar de forma adecuada a estas personas para que puedan incorporarse a la vida adulta plenamente, con normalidad plena. De hecho, nos ha ilustrado algún catedrático que ha intervenido en la jornada sobre la prevalencia que tiene el TDAH en población reclusa, hasta el punto de que se puede decir que 1 de cada 4 ha podido ser diagnosticado, pudo haber sido diagnosticado, no quiere decir que fuera diagnosticado, sino que presentaba los ítems para poder ser diagnosticado de este trastorno. Ello quiere decir, por la importancia que tenemos desde el punto de vista de la jurisdicción de menores, de tratar de forma adecuada o correcta a este tipo de menores. Los menores con TDAH son mucho más vulnerables a cometer actos delictivos que los menores que no lo tienen. Precisamente por eso y por la época de su personalidad en la que se encuentran, la importancia del tratamiento que les dispensemos desde el punto de vista de la jurisdicción de menores. Y ya finalmente, en la primera ponencia, tratamos lo que es el pasado, presente y futuro de la jurisdicción de menores. Yo quiero explicar por qué, y esto me gustaría mucho que se pusiera de manifiesto. Los organismos internacionales, las Naciones Unidas, en el ámbito europeo, en el ámbito del Consejo de Europa, insisten a través de determinadas normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque así lo dice la Constitución, un tratado internacional que ha sido ratificado por España forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, insisten en la necesidad de que haya jurisdicción especializada en el ámbito de menores. Tal es así la necesidad de que exista jurisdicción especializada, que hace poco se ha publicado una ley, la Ley Orgánica 4 del 2021, no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, publicada en el 2021, que ha creado juzgados especializados, que ha previsto juzgados especializados en materia de víctimas menores. Es decir, los menores que han sido víctimas serán objeto de un trato específico en un determinado juzgado. Por otra parte, ha querido crear, cuando el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto para que se apruebe, juzgados especializados en infancia en materia de civil. Y por otra parte, resulta que tenemos una jurisdicción especializada en materia de menores desde la misma publicación de la Ley Orgánica, que es la jurisdicción de menores infractores, y esa jurisdicción, de la que formamos parte todos los que hemos participado en este curso, y si no han hecho un curso especializado, pues no se le da la importancia que debiera a nivel organizativo general. Entonces, nosotros los jueces de menores somos jueces técnicos, accedemos a la carrera judicial con base a la oposición, como todos, pero después de estar en la carrera judicial hacemos un curso de especialización en materia de menores y después accedemos a los juzgados de menores. El interés del menor creemos que es transversal, que tiene que, de hecho lo dice la ley, en todos los ámbitos, en el ámbito civil, penal, administrativo, social, en el ámbito asistencial, en el ámbito educativo. Entonces consideramos que es un contrasentido que el Gobierno, por una parte, las leyes por una parte prevean la creación de jueces especializados en materia de menores víctimas, que tienen que existir,
en materia de familia que tienen que existir y, por otra parte, preste poca atención a nuestra especialidad porque hace 14 años que no convoca las pruebas de especialización. Y es muy importante el tratamiento que le demos a los menores desde todos los puntos de vista.